El área metropolitana de Cúcuta está cruzado necesariamente por el tema fronterizo, el tema de bandas criminales, de grupos paramilitares y también de presencia de guerrilla. Entonces, en cada uno de estos territorios depende de los actores, quienes están, son los que amenazan. Cuando un actor armado ilegal siente que alguien toca sus intereses, reacciona. En los 2 primeros meses del año, la unidad ha registrado la atención a más de 9.400 personas, que han llegado a realizar 23.582 solicitudes relacionadas con el sistema de víctimas. Durante el 2018 a nivel nacional se indemnizaron 917.000 víctimas del conflicto armado. Una inversión cercana a los 1.5 billones de pesos. A partir de mayo, ¿no es cierto?, he entregado alrededor de 1.287 cartas de indemnización. Totalmente injusto, totalmente inaceptable que a uno le puedan ocurrir cosas como esas. Trunca del futuro de toda una familia, de unos hijos. La problemática que tienen las víctimas es que han sido de pronto sometidas a unas circunstancias difíciles, como es el desplazamiento forzado de sus territorios, como es de pronto la desaparición forzada de algunos miembros de sus familias, homicidios, circunstancias psicológicas que a ellos realmente le han afectado física y emocionalmente, y como tal el Estado, de acuerdo a la ley, está en las condiciones de verificar esos hechos, darle un tránsito de cómo se está desarrollando las posibles soluciones y lograr de pronto indemnizar y reparar a esas víctimas. Hay varios tipos de reparación. Está la reparación económica, está la reparación psicológica, y hay una reparación simbólica que involucra esa realidad social de la persona, que involucra ese reconocimiento, primero pues como víctima del conflicto, pero sobre todo desde una mirada humanizante, que no le revictimice, ¿sí?, que se le restablezcan sus derechos. ¿Sí? No vamos a hablar de una reparación en cuanto a entregar algo, una realidad económica, sino son los símbolos. Dentro de ellos entra la memoria histórica, ¿sí? Mostrar cómo ellos, a través de los relatos, a través de sus escritos, a través de imágenes, cómo son sus voces son escuchadas, porque es de las mismas víctimas, ¿sí? Y desde esa realidad se va haciendo una reparación a través de esos signos y símbolos de reconocimiento, de aceptación, pero sobre todo de transformación de su realidad. Es un proceso en donde hay que generar confianzas con las víctimas, ya que debido a todos los hechos que ellos han vivido, siempre la víctima tiene algunas prevenciones, entonces se crean algunas estrategias. Lo que busca estas estrategias es precisamente ese acercamiento con toda la oferta institucional que tiene la Secretaría de Víctimas, y de esa forma poder llegar hasta ellos y identificar cuáles son esas necesidades que ellos tienen como población para dar respuesta a cada una de sus falencias, alguna de sus inquietudes. Hemos encontrado muchas mujeres y hombres que quieren compartir sus historias de vida con otras personas que vienen sufriendo y que no han sido capaces de levantarse, y a través de unos ejercicios que hemos venido adelantando, de unos videoclips en donde ellos muestran la parte bonita de ese resarcimiento, de esa resiliencia. ¿Cómo pueden ellos mostrarle al mundo y a otras personas que están sufriendo posiblemente lo que ellos han sufrido, pero que ya ellos sienten que lo han superado? Entonces la violencia logra generar miedo, y el miedo genera desencuentro, y el desencuentro, el no encontrarnos, va generando distancias y desconfianza. Eso, entre muchas otras cosas, además como la violencia directa, las muertes, los masacres, todo eso, pues va generando una fractura y un resquebrajamiento del tejido social. Gonzalo Sánchez, que era el director del Centro de Memoria, decía que en esos ejercicios de memoria histórica es donde por primera vez
la víctima logra vencer al victimario, porque la víctima es culpable de lo que le pasa. Entonces, que si lo mataron fue por algo, que si lo desplazaron era que era algún grupo guerrillero, que todo lo que le pasa a la víctima es culpa de la víctima, es lo que suele ocurrir. Y siempre es culpa de la víctima, que para qué andaba por ahí sola, que bueno. En cambio, estos ejercicios logran, y ahí nos recogemos en lo que dice Gonzalo Sánchez, que en ese momento por fin logra la víctima vencer al victimario. Volver a promover básicamente y prioritariamente el encuentro. Y ya del encuentro pues vendrá la vida, vendrá la convivencia, la confianza, así empezar a fortalecer todas esas cosas. Pero si ni siquiera nos encontramos, pues nada de eso va a pasar. Entonces creo que la primera apuesta es el encuentro, encaminados a recomponer ese tejido social. Soy víctima del conflicto armado desde hace 10 años. Mi esposo fue amenazado en las primeras semanas del mes de febrero. Lo inculpaban de la muerte de un señor que apodaban alias Pesca. Lo inculpaban de que él había sido el que había llevado el supuesto sicario que había asesinado a ese señor. Esto trajo mucho problema a la familia, mucho dolor. A él tuvimos que sacarlo un día muy rápidamente en un taxi en la parte de atrás, todo a escondidas, y lo sacamos por la parte de Venezuela. Somos santandereanos, llegamos a la región de Saravena, Arauca, con la idea de trabajar y mi suegro administrar una iglesia cristiana. Nuestra economía se basaba en la fabricación y pintura de muebles, en eso nos desempeñábamos todos. Y sucedió esto un día, de la noche a la nada, y nos cambió la vida. Mi tío tenía una empresa de carpintería y él contrató a todos mis tíos, incluido mi papá. En Saravena siempre ha ocurrido que las personas que nos victimizaron les tenían envidia a quienes surgían y quienes salían adelante y tenían buenos negocios. Entonces, como mi tío le estaba yendo muy bien, lo amenazaron, le dijeron que no lo querían ahí, que se fuera, que si no lo iban a matar. El día que nos fuimos, le contaron a mi tío que la persona que había hecho eso era uno de sus propios amigos. Desde ese hecho, desde lo que nos sucedió, nos convertimos en nómadas. Nosotros íbamos de un lugar a otro, por cuestión de que no teníamos el dinero para el arriendo, nos estábamos moviendo constantemente. Le agradezco a Dios porque no fue nada grave, porque nadie de mi familia murió, pero sí fue muy complicado el estar acostumbrados a tener una buena comodidad y que de un momento a otro todo desapareciera, todos nos lo quitaran. El día 9 de abril del 2010 era un viernes, aproximadamente a las 5:30 de la mañana mi hijo salió a trabajar como de costumbre y hacia la redoma del Escobal, parte de Colombia. Él trabajaba como mototaxista en la cooperativa Paz Sin Fronteras hacia Ureña, y desde ese día pues yo no he vuelto a saber nada de él. Fue desaparecido forzadamente por bandas criminales. Pues un domingo estaba aquí el pueblo festejando, porque todos los domingos venía mucha gente aquí a festejar, de Llano de Jorge, de San Antonio, de Ureña, pues hacían campeonatos aquí en la cancha del colegio y sancochos y se emborrachaban. Y bueno, cuando yo regresé ya eran como las 6 de la tarde, encontré pues el comentario, el llanto, el lamento y una cosa y la otra, inclusive que hasta un yerno mío cayó entre los difuntos. Pero fui víctima directa de sobrinos y 2 hijos que tengo desaparecidos. Una hija que falleció a consecuencia de ver pues un muchacho que lo estaban maltratando ahí, y pues ella tenía problemas del corazón y ese día empezó a enfermarse hasta morir. Entonces pues no dejan de ser consecuencias dolorosas. Estábamos ahí con la niña, las 2 solas, todo el día la pasábamos normal en el de ahí, y mi esposo se iba a trabajar y él llegaba en la tarde, y ese día no llegó en la tarde porque ese día hubo un enfrentamiento y entonces a él no lo dejaron salir de ahí donde estaba trabajando. Nada, yo estaba durmiendo cuando llegaron
y me tocaron la puerta y yo estaba embarazada del niño. Eso pues tenía como 6 o 7 meses de embarazo. Fue cuando el caso mío, que llegaron a la casa y me agarraron por la fuerza y eso, que no, o sea, lo de la violencia sexual. Y nos obligaban a salir a protestar para que no erradicara la coca. Y que el que no saliera, pues le tocaba irse. Entonces, nosotros nos tocó salir por eso. El caso de mi esposo, una persona bastante rebelde que nunca aceptaba ser chantajeado, lo hace blanco para lo que ocurrió, que fue que lo pasaron a una lista de personas que debían ser eliminadas. Ese día estábamos en casa de mi suegra, en Atalaya. En la tarde, él me dice, Marta, vamos, yo la llevo donde su mamá, vamos para Villa del Rosario, se queda donde su mamá. Yo tengo que ir a cobrar una plata. Vendía bolsos, mercancías y dejaba mercancías al fiado, personas que ya eran clientes conocidos. Él también prestaba plata, comerciante, lo que llaman comerciante. Dijo, yo a las 7 más o menos estoy llegando, y a las 7 de la noche él no llegó a buscarme. Como a las 7:30 más o menos era la hora cuando llamó mi suegra para decirme que lo habían matado. Después del desplazamiento, que fue algo muy terrible para nosotros porque afectó toda la parte familiar y afectó toda la parte económica, ya que nosotros trabajábamos todo lo que era la fabricación y pintura de muebles, a llegar acá a Villa Rosario y vernos en esa condición de dificultad, de que no teníamos para suplir nuestras necesidades básicas, pues me vi como en la necesidad de idear algo que me permitiera generar unos ingresos, y pues llevé a cabo el iniciar a trabajar mis artesanías, algo que ya pues yo sabía con anterioridad. Empecé a hacer monederos como este, bolsos como los que pueden ver acá, que fui empezando a mostrar con la comunidad que tenía cerca. Gracias a Dios pues la recibieron de la mejor manera, y esto me permitió generar unos ingresos desde mi hogar para ayudar pues con todo lo que eran las necesidades básicas. La fabricación de estas artesanías me ha ayudado mucho en la superación de lo que fue el desplazamiento, ya que me ha permitido pues relacionarme más con la comunidad, me ha permitido como dejar a un lado esos temores, porque realmente después de una amenaza, de un desplazamiento, uno queda muy marcado y queda como con ese resentimiento y eso dentro que no le permite a uno como convivir con los demás por ese temor de que algo puede volver a suceder. La fabricación de estas artesanías abrió la puerta a esa comunicación con los demás, y también abrió la puerta a adquirir recursos para poder sostener la familia, ya que estamos en una situación muy difícil. Quiero dar un mensaje a todas las personas que han sido víctimas, que de una u otra manera se han visto afectadas de esta situación, que sigamos adelante, que no nos dejemos afectar tanto por eso, que fue algo que ya pasó, lo dejemos allá en el pasado, que miremos hacia el futuro por nosotros mismos, por nuestros hijos, que todos tenemos un talento y debemos explotarlo. Quizás hay personas que digan que no, pero sí, quizás al igual que yo, que es algo que este tipo de artesanías lo aprendí desde niña, y vean que en este momento y recién de que pasó el desplazamiento fue algo que me impulsó, algo que me ayudó a superar y a salir adelante. Yo los invito para que ustedes tengan en cuenta esto, para que no se queden atrás, que no sea como un limitante el hecho que me ocurrió esa situación y me voy a quedar ahí. No, que ahorita en este momento hay muchas oportunidades de estudiar. Cuando llegamos a Buenavista 2, a la casa de interés prioritario que nos dan, que el gobierno nos da por ser víctimas, nosotros duramos un año viviendo acá, y ese año que llevamos conocemos a Marta Mora. Y entonces nosotros empezamos un tiempo a venir y empezamos con el tema de la literatura. Yo empiezo a leer, Marta tiene una biblioteca pequeña que la tiene abierta a todos los jóvenes del barrio. Entonces yo venía, leía, le pedía libros prestados, empecé con todo el cuento de la literatura y de la pintura. Ella invitaba a otros amigos que nos enseñaban, íbamos a exposiciones, fue muy bonito empezar así.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Conocimos a Johnny Nieto Rojas por un proyecto que se llamaba Contemos en Paz, que se realizó con la radio comunitaria de Villa del Rosario, que se llama Impacto Estéreo. A él le gustó mi voz. Así fue como empecé a trabajar con Johnny. Soy la voz comercial de muchas radios de Norte de Santander, hacemos muchas cuñas para distintas radios de Norte de Santander. Y entonces ahí empezó la cosa de que algo bonito que yo no sabía que tenía, y lo conocí gracias a la fundación y gracias a Johnny. Entonces empezó todo el cuento con Digital Audio Master 2, empecé a mejorar mi voz, a aprender todo sobre radio y a aprender todo sobre mi voz como voz comercial. La primera vez que lo oí fue demasiado genial, yo me sentía como demasiado increíble. Oír mi voz ahí, que sonara en otras radios y que otras personas las escucharan, era muy increíble. Y yo sé de la emoción, yo empezaba a mostrarle a las personas, miren lo que yo hago, yo soy voz comercial, esto lo hago, y mis papás se enorgullecían mucho. Mi papá es una de las personas que antes no me apoyaba con la fundación, a él no le parecía que fuera buena idea, mi papá es muy cerrado, y cuando él ve que la fundación nos empieza a dar todo esto y que todo empieza a mostrar sus frutos, empieza a enorgullecerse. Él empieza como a decir, no, mi hija, miren, yo cada cuadro que hacía, él le tomaba foto, lo subía como perfil de su Facebook y le mostraba a sus amigos, se sentía muy orgulloso y aún se siente muy orgulloso, y les muestra a sus amigos, mi hija hace esto, mi hija está en una fundación, ellas han hecho tales capacitaciones, es voz comercial, y se enorgullece mucho de lo que yo hago. Mi mamá siempre me apoyó y eso es lo bonito, pero es muy satisfactorio que mi proceso también haya sido el proceso de mi papá. Yo conocí el graffiti en 2015, conocí a un amigo que se llama Daniel Ladino y que nos empezó a enseñar más sobre el graffiti. Con él conocí bastantes cosas, incluso también hip hoppers cambiando el mundo. Con ellos fueron en realidad los primeros a los que conocí en el graffiti. Hacíamos cosas en el Coliseo Morichal, pintamos el muro y la gente apoyaba, y eso era lo bonito. Que mis amigos estén orgullosos de mí, que mi familia, y que cuando les cuento dicen, no, pero es que usted hace todo, usted es poeta, grafitera, usted es voz comercial. Entonces es muy genial tener como esas cosas y aprender mucho a la edad que tengo, porque empecé a los 14, 15 a aprender todo esto, y ahorita con 18 ya tengo mucha base para que venga lo que venga. Yo antes no sabía qué era el hecho victimizante de desaparición forzada. Me he convertido, digamos así, en una persona luchadora por buscar a nuestros familiares desaparecidos, no solamente mi hijo, sino los demás hechos victimizantes de familiares de desaparición forzada que distingo. Hay muchos familiares que andan buscando a sus seres queridos, hijos, esposos, hermanos, padres, y saber qué pasó con él, que el Estado nos ayude, nos responda. Me parece inaudito que esto esté sucediendo en este país. Hay muchos familiares que piensan que quedándose callados en sus casas y olvidándose de seguir en esta lucha de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, con eso ya lo solucionan todo. Pero si nosotros no buscamos a nuestros familiares, ¿quién se va a interesar por buscarlos a ellos? Me ven con mucha sabiduría y siempre pues tengo en mi mente la palabra ideal para darles una voz de aliento y de fortaleza a cada una de estos familiares de desaparición forzada. O sea, yo no solamente he sido líder desde ahorita, yo he sido líder desde que nací. Cuando se me venían esos pensamientos me ponía a escribir con mi letra toda desordenada, porque prácticamente el estudio que tuve fue tercer año, y como no seguí practicando, pues yo no tengo ortografía para escribir, pero escribo. Cuando yo escribo me siento bien, me siento relajada. Hemos vivido una situación muy pesada, muy lamentable. Entonces yo no creo que sea malo hacer sentir a las personas
no bien, pero sí un poco relajadas. Entonces ella me dice, mami, yo quiero que me compongas una canción o algo para yo hacer una presentación. Entonces yo le digo, pues mamita, lo que podíamos hacer son unos cantos que las personas africanas se inventaban a su manera. Palenque, porque pues palenque se le dice a los palenqueros, pero no solamente ellos son palenque, porque la raza de nosotros, la piel morena, viene de mucha grandeza. Yo le decía a mi hija que era bueno hacer un recordatorio de eso. Oh, mi Dios, aunque yo nací en Antioquia, no puedo olvidar mi raza, porque yo soy de Palenque y también de María la Baja. Porque yo soy de Palenque y también de María la Baja. Y también yo soy de Oré, y también soy de Bolívar. También pertenezco a un pueblo que se llama Buena Vida. Yo aprendí a tejer desde los 8 años, cuando estaba en la escuela me enseñaron. Y le hago cosas a mis hijas, hago chores, hago vestidos de baño, hago zapaticos, vestiditos para niñas, gorritos, con Pilar. Es que tejí lo de los conejos, que me gustó bastante, porque son muy bonitos y son chéveres para tejer, y de paso uno gana y platica, pues no mucha, pero sí. Pues allá me enseñaron fue pues como a manipular la aguja y cómo sí, que las puntadas y eso, pero el resto, lo que yo armo, lo que yo hago, lo hago por medio de videos. Tejer relaja la mente, uno está ahí, voy a hacer esto o esto, o sea, como que no se ocupa la mente en otra cosa, sino en lo que uno está haciendo. Tejo y ya me olvido de muchas cosas. Yo comienzo a escribir en el año 2002, en instantes en que tenía muchísima rabia y había comenzado un proceso, pero lo que más me motivó a escribir fue las secuelas emocionales que traía. Y a manera que yo escribía, en la madrugada me daba cuenta que al otro día amanecía como más liviana, como más dispuesta para seguir trabajando, seguir haciendo. Tenía muchas preguntas para la fiscalía, pero también muchas preguntas para los victimarios. Escribir para mí se convirtió en un elemento liberador, en un elemento en el que podía yo misma autodescubrirme y darme cuenta que todas ellas necesitaban también hablar, necesitaban expresar, pero no eran personas que tenían por cotidianidad escribir. Y recibí de ellas el reto que significaba escuchar sus hechos victimizantes, comprenderlas y poderlas plasmar en este libro, en el cáliz de mi sangre. Me hago Fundación de Artes Empíricas con la propuesta de ser esa escuela que va a los territorios para dejar semilleros de paz en las comunidades, para que niños y jóvenes encuentren un espacio donde poder manifestarse libremente. Hoy me llaman El Desplazado, título que adquirí sin haber estudiado, pero aprendí a leer el asco en las miradas, a dormir en butaca y a no preguntar burradas. Esta no es ni mi gente ni mi patria, o no es la patria que yo conocía. Hoy mis pies son mi país, cada paso es mi frontera. Hoy mi piel es mi bandera y te tengo que decir, soy errante, pero